perrito tiene todas sus Está vacunas. protegido. Está protegido al menos contra las virales. Entonces no es que vamos a desechar las virales porque esté vacunado, sino que no es la primera opción. ¿Me explico? Cuando te dicen está vacunado, tiene todas sus vacunas, se supone que está protegido. Ojo con eso. Ok. Bueno, debido a que el animal había ingresado a otra clínica con historia de 2 días de vómito, fiebre y signos de depresión. O sea que tiene 48 horas de evolución. Ok. El perro fue tratado inicial. Ah, no, ya parece. Ajá, el perro Sí. fue tratado inicialmente Sí, con... el perro fue tratado inicialmente con solución de lactato Ringer, trimetoprim sulfa, 1000 miligramos vía subcutáneo cada 12 horas. Según el dueño, a las 24 horas de tratamiento, el animal manifestó una leve mejoría, pero hace 24 horas el perro comenzó a desmejorar. Al examen físico presentó letargia, temperatura rectal de 40.8, ¿Qué es eso? Bien. Leve. Pulso femoral rápido e irregular, abdomen distendido y doloroso a la palpación. ¿Qué importancia tiene eso que sea allá? Abdomen distendido y doloroso a la palpación. ¿Qué importancia tiene eso? Tiene inflamación. Puede ser por antibióticos. Inflamación. Así sospechamos que todo lo que está ocurriendo pudiera ser que esté en cavidad abdominal. Ya sabemos cuáles son las patologías que se ubican en cavidad abdominal y recordemos que esto lo tenemos que conectar con líquidos corporales en cavidades. Ok. Se detectó la presencia de líquido. O sea, así. Tenemos líquido. Pregunto, ¿qué hacemos con el líquido? Abdominocentesis. Abdominocentesis, primero él que es el que está presentando el caso. ¿Qué hacemos con el líquido? Una abdominocentesis para tomar una muestra. Y lo Procesar. procesamos. Se tomaron muestras de sangre. Ajá. Y con esa historia, ¿qué esperaría yo que sea el líquido? ¿Un trasudado o un exudado? Un exudado. Un ¿Por exudado. qué? Porque hay fiebre, eso puede demostrar la presencia de bacterias. Y bueno, si hay bacterias, va a haber un exudado séptico o aséptico. Si hay bacterias, Es recuerda que es un séptico. exudado Es séptico de una vez. Séptico. ¿Ok? Se tomaron muestras de sangre, orina y líquido de la cavidad. Asimismo, se les realizó un estudio radiográfico y ecográfico. Los resultados fueron Suban, ayúdame ahí sube ahí. Ahí está todo. hematocrito al 20%. Eso es. Está abajo. No. Nada de bajo. Anemia. Anemia, una anemia. Una anemia. Apellido. Leve. ¿Por qué leve? No, moderada. Bueno, si no es otra. Leve a moderada. Leve a moderada. Te lo hacemos. Anemia leve a Escribe moderada. ahí entonces, anemia leve a moderada. Hemoglobina a 6.2 y los valores normales de 2. Recuérdense que para definir una anemia tenemos 3 parámetros. ¿Ok? Hematocrito, hemoglobina y conteo de glóbulos rojos. Esos 3 parámetros engloban anemia. Entonces la pregunta que no se las hice la vez pasada, para definir que hay una anemia, los 3 parámetros tienen que estar disminuidos. Pregunta. ¿Cuál es? Los 3 parámetros, hemoglobina y el número de células.
Para definir que hay una anemia deben estar obligatoriamente los tres parámetros disminuidos, pregunto. Los tres no. ¿Por qué? Bueno, lógicamente el hematocrito y la hemoglobina van a estar bajos. Ajá. Porque uno sabe. Porque si hay una hemorragia, si hay una hemorragia, la hemoglobina va a bajar. La hemoglobina va a bajar. ¿Y el número de eritrocitos? Sí. Sí. Pudiera estar alto. Pudiera estar bajo. Porque estamos dando más. Recordemos de los índices eritrocitarios, BCN y SHCN. Hay anemias normocíticas o normocrónicas. ¿Qué significa eso? Que el BCM está en el rango normal y el CHCM está en el rango normal. Pero hay anemias macrocíticas hipocrómicas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el tamaño es muy grande y que por lo tanto el contenido de hemoglobina es menor. ¿Por qué? Porque son células inmaduras que han almacenado menos hemoglobina. Pero tenemos anemias microcíticas normocrómicas. ¿Qué significa eso? Que el tamaño es muy pequeño Y la cantidad de hemoglobina. y la cantidad de hemoglobina es normal. Lo que quiero que entendamos es que cuando hay células muy pequeñas, el número puede ser normal, pero a la hora de evaluar y de obtener el hematocrito, ¿qué es un hematocrito? Que eso se lo doy yo todos los miércoles a las muchachas de bioanálisis. ¿Qué es un hematocrito? ¿Cómo hago yo el hematocrito? ¿Cómo digo, este es el hematocrito? ¿Qué hago? Yo centrifugo una muestra. ¿Y qué es el hematocrito? La El porción porcentaje que ocupan los rojos del 100% de la muestra. Entonces, si yo tengo un número normal de eritrocitos, pero son eritrocitos microcíticos, ¿ocupan más o menos espacio? Pregunta. Ocupan menos espacio. Entonces, en esos casos raros, donde el número de eritrocitos pudiera estar normal, pero tenemos unos eritrocitos microcíticos, yo con un número normal de eritrocitos tengo un hematocrito bajo. ¿Por qué? Porque son células muy pequeñas y ocupan ¿qué? Un menor espacio, por lo tanto van a ocupar una menor proporción del 100% de la muestra. Por lo tanto, para definir una anemia, no es obligatorio que los tres parámetros estén disminuidos. Eso quería aclararlo en el. Ok, sigamos. Bueno, en el BCM está en 29 y el valor normal es de 60-77. Eso indica que hay una microcitosis. Bueno, Este- algo de eso estamos hablando. Sí. La cuestión es, profe, que usted dijo que no existía la hipercromía, Ajá. pero aquí me da un número de 63 y aquí se pasa. ¿Dónde se pasa? Aquí. En el rango. Se pasa de rango. CHCM. CHCM, Él se dijo, pasa de él rango. dijo que no existía en concepto, pero si la célula es más pequeña, se puede Aparentemente decir que más aparentemente tiene más Aparentemente tiene más hemoglobina. Ok. O sea, es algo como... Entonces sería normocrómica. Decímela como hipercrómica, pero ya sabemos que el concepto de hipercromía no existe, sino que es aparente esa Es hipercromía. visual. Es aparente. Entonces sería microcítica hipercrómica aparente. Ajá. Fíjense que aquí ya estamos con rojos y blancos, ¿no? Y como ya vimos líquido, también hay algo de
El Eso lo IPR, puse a propósito. el IPR está en un valor normal, en un rango normal. ¿Qué significa? Que hay regeneración, ¿no? Que no hay regeneración. Que no hay Sí, regeneración. pues son 48 horas ya. Si tú tienes una anemia con un hematocrito de 20 Tiene que ser macro. y tienes un IPR normal, quiere decir que no hay regeneración. ¿Cuál es la teoría? Macrocíclica y Que a menor hematocrito, mayor IPR. Entonces tienes un hematocrito leve moderado, o sea, anemia leve a moderada, pero tienes un IPR normal. Entonces es una anemia leve a moderada del otro apellido, no regenerativa. No regeneración. Leucocitos, ¿Ok? está en 5200, está debajo del rango, sería una leucopenia. Leucopenia. Leucopenia leve. Leucopenia. Sería leve, bro. Bueno, sí, es una leucopenia. Es una leucopenia. Esto sí. Sí, eso no lo considero. Ok. ¿Por qué? Yo se les comenté. Los Claro. glóbulos rojos nucleados, les hice un comentario. ¿Qué es lo que pasa con los glóbulos rojos nucleados? Que cuando lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que en las máquinas automatizadas ya eso no funciona. Es cuando haces la hematología manual. Y con los sistemas anticuados. Es que yo se los pongo ahí para que veamos, ¿no? Pero yo les hice el comentario en eritrocitos. ¿Qué es lo que pasa? Que para yo contar leucocitos, yo tomo una alícuota, una pequeña porción de la sangre entera, y yo liso los glóbulos rojos. Con mi líquido destruyo los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para quedarme solo con los blancos. Los glóbulos blancos son nucleados. Los glóbulos blancos tienen núcleo. Los glóbulos rojos pueden ser anucleados, pero pueden ser nucleados. Cuando yo uso el sistema viejo manual y liso los glóbulos rojos, pero hay glóbulos rojos inmaduros, es decir, nucleados, yo liso el citoplasma de ese eritrocito, pero me queda el glóbulo, el núcleo de ese eritrocito. Esos núcleos se pueden mover hacia la zona de la cámara de Neubauer, donde yo estoy contando los blancos. ¿Y cuál es el criterio para contar en la cámara de Neubauer? Visualmente, manualmente, que todo lo que tenga núcleos son leucocitos en esa zona. Pero si los rojos, los núcleos que no se destruyeron, porque ese líquido no destruye el núcleo de los glóbulos nucleados, se pueden mover hacia la zona de los leucocitos, donde yo cuento los leucocitos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el criterio? Todo lo que tenga en esa zona núcleo es un glóbulo blanco, pero yo puedo contar núcleos de rojo como glóbulos blancos. Entonces, no lo sé cuando yo estoy contando en la cámara de Neubauer, pero lo sé cuando haga el fronting y los tiña. Entonces, ¿qué significa eso de 6 glóbulos rojos por cada 100 glóbulos blancos? Que cuando yo estoy contando en el contador, ¿han visto los contadores de glóbulos blancos? Donde se cuentan los blancos. Entonces, en la maquinita de 8 teclas, Sí. donde voy contando. Todo esto es manual, más viejo que la guerra. ¿Okay? Por eso yo no quería entrar en estos detalles, pero para que lo sepan como cultura general. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de yo contar los blancos en ese contador, aparte yo voy contando los glóbulos rojos nucleados que aparecen mientras cuento los blancos. Cuando ya conté 100, que le doy ¡pling! Suena la máquina, que conté todos los blancos, ¿verdad? Yo sumo todos los rojos nucleados
y en ese caso había 6. Entre los 100 blancos había 6 rojos nucleados. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que aplicar una fórmula de corrección, porque yo sé que en la cámara de Neuhaber conté núcleos de rojos como si fueran blancos. Y ya está. Aplico la corrección y el número de blancos va a ser un pelito más bajo. Claro, si yo tengo 20 glóbulos rojos nucleados, tengo que quitarle un 20% al número de leucocitos que conté. No sé si me explico. ¿Ok? Para eso existe una corrección, que no quería mencionárselas mucho porque para nuestro momento es como cultura general. No sé si se entiende. Es confundir núcleos de rojo con glóbulos blancos cuando se cuentan manualmente, visualmente. Porque ya en las máquinas eso no ocurre. Ok, Bueno, sigamos. Entonces no incluyamos esa parte. Las plaquetas están bastante bajas, lo que indica una trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Qué me puede indicar esa trombocitopenia? ¿Qué me puede indicar? Que hay pérdida de sangre. ¿A qué se puede deber esa trombocitopenia? Pérdida de sangre. Sí, puede ser una hemorragia. No necesariamente. O sea, Que si Victoria pudiera ser por el exudado, ¿Puede qué? que si era por el exudado. Ajá, pero bueno, por eso. suponemos que es un exudado. Ajá. Por eso, porque el ganchito, porque pudiera ser. Pero, Pero, ajá, me lo está poniendo como puede ser por el exudado, pero ¿qué representa el exudado del que me estás hablando? Un proceso inflamatorio en cavidad. Donde quiera que haya un proceso inflamatorio en una cavidad, podemos tener trombocitopenia. ¿Por qué? Porque hay demanda. Hablamos de las trombocitopenias. Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 causas de trombocitopenia? Parece que ustedes no se acuerdan. Hemotrópico. ¿Se acuerdan del CDI? ¿Cuáles eran las 4 condiciones para trombocitopenia? Secuestro, Hemotrópico. destrucción, Coagulación. pero ¿cómo se llama eso en las condiciones? Consumo y Valeria, producción. ¿Dónde mezcla? Entonces aquí sospechamos que la trombocitopenia se debe a cuál de esos 4 casos. Al consumo. Porque si hay un exudado, significa que hay un proceso inflamatorio severo en una cavidad. Por lo tanto, las plaquetas se activan y se consumen. Por eso probablemente tengamos la trombocitopenia por consumo. O sea que lo más probable es que ese líquido sea con sangre. Bueno, ya por aquí tenemos la sospecha, pero pudiera ser. ¿Ok? Sigamos. Bueno, el número de neutrófilos segmentados está en 16. Está por debajo del rango. Ok, eso se llamaría Neutropenia. Neutropenia. seguro. Para aplicar los conceptos de ese con valores absolutos. neutrofilia, neutropenia o neutronormia, ¿qué debo hacer? Sacar el valor absoluto. No, antes de eso. Contar todos los neutrófilos segmentados en banda. Y sumarlos. ¿Cuánto me da la suma de todos? Lo que pasa es que los neutrófilos son 2, por eso que lo...
Ajá, y entonces, si es de 60 a 77 es neutropenia. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Neutronormia relativa. Sí estamos viendo, ¿ah? De que no quiero después quejas en los exámenes. Lo que se ve ahí que los inmaduros. Repito, para aplicar el concepto que tiene tres vertientes, neutronormia, neutrofilia o neutropenia, el primer paso que doy es sumarlos todos. ¿Se acuerdan que les dije? La misma familia. Si yo les pregunto a ustedes cualquiera cuántos son en su familia, no me pueden decir, no, que mi hermana no la voy a incluir porque no le hablo, me cae mal, entonces estamos peleadas, entonces mi hermana no es mi hermana. Tienes que decir que forma parte de la familia. Entonces tienes que sumarlos todos. Y tenemos Neutronormia relativa. relativa. Después aplicamos los valores absolutos y vemos que hay. Pero estamos con los relativos. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Aplicar qué concepto? ¿Cuál es el concepto siguiente? Desviación a la izquierda. Leve, moderada o severa. ¿Cuál Severa. tenemos? Severa. Ajá. ¿Por qué severa? Llegamos hasta los metros. ¿Cuántas líneas hay? 3. Entonces, ¿qué? Desviación a la izquierda. Cuando hay 3 líneas, Moderada. es moderada. Desviación a la izquierda, moderada. ¿Por qué? Porque hay 3 estadios. Ah, por allá. Leo, me está explicando. ¿Sí? Ah, bueno, no, cerrada se puede explicar, perfecto. Ajá. Tenemos entonces la Ah, desviación a la izquierda. ajá. ¿Dónde seguimos? Vamos con los monocitos. Ajá. Hay monocitosis. Relativa. Siempre tiene que poner relativa porque todo está expresado en porcentajes. Todo está expresado en porcentaje, entonces todo es relativo. Todos los apellidos. Ajá. Vamos a salir de todas las líneas. Vamos a salir de todas las líneas. Ajá. ¿Cuál faltan? Los linfocitos. Ajá. Tenemos entonces Linfonormia relativa. linfonormia relativa. Antes de pasar al otro, a la otra consideración, ¿qué nos falta? Bueno, sí, eso lo explico. ¿Qué nos falta aquí? Todavía estamos en porcentual, pero estamos aquí. Sumar los Los 3. 3. No, ya lo hicimos. Mira, 65. Y los de las bandas de Entonces tenemos una desviación a la izquierda moderada. Pero falta un apellido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay sino que la 0. Ah, Ajá, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuántos maduros hay? ¿Y cuántos inmaduros hay? Entonces, ¿cuáles son mayores? Entonces, ¿esa es una característica de la regenerativa o de la no regenerativa? No regenerativa. ¿Y los leucocitos cómo están? Hay leucopenia. Tenemos leucopenia
Los inmaduros superan a los maduros, pero tenemos neutronormia relativa. ¿Sí? Entonces, ya podemos definir esa desviación a la izquierda como regenerativa o no. O sea, hasta ahí. ¿O qué debemos hacer? Sacarlo absoluto. Sacarlo absoluto. Obtener los valores absolutos. El contaje. De glóbulos. 5.000. Vamos primero con los neutrófilos. Claro, tienes que comenzar primero con los polimorfos. 16. ¿Cuánto es? Díganle ahí de una vez, ayúdenlo. 83.200. hacer más. Ya va. No te he dividido. Ese 832. 800. 32. Profe, ¿cuál es la unidad de estos? Eso es L por microlitro. ¿Ese qué? Es como una U con un palito para abajo. Sí, Tiene una L. O sea, tenemos entonces 832. 8. Sí. correcto. Pero este es relativo. Leucopenia. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de referencia? 13.400. ¿De cuánto? De 3.011.400. Entonces hay leucopenia. Leucopenia ya la No, tenemos. perdón, neutropenia absoluta. Ajá, pero ¿qué hiciste para eso? Aplicar el sumar concepto. todo otra vez. No los estás sumando. Está haciendo los No, por ya. separado. Tenés que sacar Ah, perdón, sí. Los dos son Estás neutros. cometiendo el mismo error. Tenés que sacarlo Los los tres. Ah, sacar Tienes Después que sumar. sumar todos. Ahora saca el otro. Ya. ¿Cuántos son todos? No, tenés Ya que va, sumar vamos, todo. vamos. 65 del valor que vas a poner. por 5.200 entre 100. Y solo ahí puedes aplicar el concepto de neutronormia, neutrofilia o neutropenia. ¿Sí o no? Ahí ahora. ¿Cómo van a hablar de neutrofilia, 3.380. neutrofilia, neutronormia si no los suman? 380. Si todos son de la misma familia. Ustedes no pueden sumar sus hermanos y si no los incluyen a todos. Pero borrarlo de arriba. Sí, lo de arriba. ¿Cuánto da? 65 por 5.200 entre 100. 3.380. Ese es el número de neutrófilos. Eso es. El valor absoluto de los Absolutos. ¿Y cuál es el rango? De 3.000 a 11.500. ¿Perdón? De 3.000 a 11.500. Ajá. Entonces, con ese valor, ¿cuánto hay? Neutronormia absoluta. Neutronormia absoluta. ¿Vieron cómo cambia? Bueno, no sé. Vamos con los conocidos. Ok. No, ya sacaron No, la ya, cuenta. ¿Cuál es el siguiente paso? Los monocitos. ¿Dónde tenéis los valores normales? No, antes. Lo manda y lo mete en los Definir si hay desviación a la izquierda, leve, moderada o severa. Move un poquito el. Entonces tengo que suma estos Cuando dos. se queda un rato así. Se suman estos dos, profe. Ajá. Entonces es 49 por 5.200 entre 100. Entre 100. ¿Cuánto da eso? 2.548. Ok. Esos son inmaduros. Correcto. Pero está bien lo que vos has pensado. 1.548. Tienen que hacerlo en banda y cuenta velocidad. No, solo los inmaduros. Ahora haz los maduros. ¿Cuánto es maduro? 16 por 5.200 entre 100. ¿Cuánto da eso?
1832. No sé si ven a dónde vamos. Lo que queremos saber es si en ambos casos los inmaduros superan a los maduros. Ah, profe, aquí está. Estos son los inmaduros. Eso era lo que había sacado. Todos los inmaduros los suman. Sean 2, sean 3, sean 4 estadios. Y luego sumas, haces aparte los maduros. Profe, aquí está. Entonces los inmaduros superan a los maduros. Bueno, eso es lo que queremos saber. ¿Cuántos son los inmaduros? 2500. Y los maduros. 832. Bueno, entonces los inmaduros siguen superando a los maduros. Eso es una característica de la regenerativa. Y aparte tenemos leucopenia. ¿Ok? Y hay neutronormia absoluta. ¿Ok? Entonces tenemos leucopenia, neutronormia absoluta y los inmaduros superan a los maduros. Entonces eso parece una desviación a la izquierda moderada, no regenerativa. Vamos a ver si es verdad cuando analicemos lo otro que falta. Los colorcitos son 15. ¿Cómo están las proteínas? 6.7 gramos Están normales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Proteinormia. Subirle ahí. Proteínas normales, por lo tanto, ¿hay o no hay? Deshidratación no hay. No hay deshidratación. Bueno, ahí tenemos el frotis, mira, ahí vamos a salir de la duda de si es desviación a la izquierda, es regenerativa o no. ¿Sí? Sí. Con el frotis salimos de la duda. Sigo sacando esto absoluto, bro. Sí, claro. Pero después vamos con el frotis, es decir, saca eso y define si hay linfonormia, linfopenia. Con todas las células hay que hacerlo, ¿ah? Con todas las células. 180. Ajá, 180. Absoluto de monocito. Vamos, bien. Eso está en el año. No son las 12. No, pensé es que que eran la las 12. 150, 1200, o sea, no. Monocitonorma. Monocito no. ¿Seguro? Sí. Absoluta. Tienen que colocarle el apellido. Monocito. No. Suena más bonito. Qué bueno. Ah, ahora el Lo mismo como si tocaba solamente conocido, 15. ahí ahora. La pregunta que siempre hago, todos están captando esto, ¿verdad? Todos. Seguro. A veces veo unas caras por ahí como que, ¿no? ¿Cuál es el rango de los linfocitos? De 1000 a 500. De 1000 A 500. 1000 a 5000. Entonces, es una linfonormia absoluta. póngalo pues. Estamos todos bien por allá. Yo no mucho, pero Sin ¿por qué no? sueño ya. Yo no mucho con las de. Con las de. La primera que hicieron, pero es porque no la veo, porque dejé los lentes. Pero ahora me pongo a hacerla. Ajá. Las demás sí las sé sacar, pero esas me confunden. Ok. Ajá. ¿Pero cuál decís vos? La Aquí, de en esta parte. Maduras, En maduras. esta parte. Ajá. Las relativas. Las relativas De la familia de los sí, esa me confunde un poco. Pero es Sencillamente porque no las tienes vi que bien. sumarla y después hacerlas por separado, las maduras, las inmaduras. Ya está. O sea, se suma primero la inmadura y se hace primero este y después este. Y después se. O sea, se sumo ve los tres cuál grupos es más celulares.
Suma los tres Ajá. para aplicar el concepto de Del neutrofilia, Ajá. neutronormia o neutropenia. Y Tienes que luego sumarlo los tres. separo banda y Separa meta. las inmaduras y le haces el valor absoluto. Ajá. Y le haces el valor absoluto a las maduras, los neutrófilos. ¿Para qué? Para ver cuál es mayor, si las inmaduras o las maduras. Ok. Porque eso te sirve para qué? Para definir una desviación a la izquierda regenerativa o no regenerativa. ¿Sí estamos claros? Ahora sí. Gracias. Ajá, sigamos. En el frotis ya terminamos. Aquí, préstenle atención aquí. ¿Ah? En el frotis se observó anisocitosis, ¿Qué es anisocitosis? células de diferentes tamaños. Célula. ¿Qué célula? Eritrocitos de diferentes tamaños. Ajá. Ajá, anisocitosis ligera con normocitosis, ligera policromasia. ¿Qué significa normocitosis? Tiene su tamaño normal. Entonces predomina la normocitosis, por lo tanto el BCM debería ser normal. ¿Cuánto dio el BCM? Normal. Ajá. Y glóbulos rojos nucleados escasos. No hay Glóbulos rojos nucleados, fíjate que hay glóbulos rojos nucleados, no hay mucho, había 6. ¿Ok? Los Ahí pueden aplicar la corrección o no. Los neutrófilos en banda y segmentados presentaban cuerpos de Dolly. Ajá. ¿Qué son esos? Y entonces, ¿cómo es la desviación a la izquierda? No regenerativa. Ya está. ¿Sí? ¿Cuántos ejercicios va a poner en ese examen? ¿Cómo? ¿Cuántos va a poner en ese examen? No, ¿Cuál? Citoplasma basófilo y vacuolado. Más Bueno. citotóxico. Todos son signos tóxicos. El uroanálisis fue normal. En el Eso examen significa que descartamos una patología urinaria. urinaria. ¿Ok? En el examen del líquido peritoneal se observó abundante Ahí, Victoria, neutrófilos ve. degenerados. Ok. Entonces, ¿qué tipo de líquido es ese? Exudado séptico. ¿Por qué? Por la presencia de neutrófilos degenerados. Por la presencia de neutrófilos degenerados, que me indica la presencia de bacterias. Que no las vea es otra cosa. Pero los degenerados significa que ahí está la bacteria. Por lo tanto, es un exudado séptico. Pocos macrófagos y eritrocitos. O sea, que ¿Y ahí- cuáles patologías debemos aplicar ahí? Las patologías inflamatorias, infecciosas, bacterianas. Como por ejemplo, peritonitis. Bueno, ya nos estamos adelantando ya. Lo que pasa es que en el primero yo siempre ayudo. Y decidí hacer este porque este es sustancioso, este caso. Este caso es bastante denso. Y se observaron pocos macrófagos y eritrocitos. Quiere decir que hay una hemorragia. Ajá. Pero yo también veo algo ahí en ese caso, ¿Qué cosa? que la dosis es muy elevada de lo que le La colocaron. dosis de De trimetopin, 1000 miligramos y aparte subcutáneo. puede ser. Entonces, cuando yo analizo esa historia de lo que me está diciendo, ¿qué pensamos ahí? Pero ¿qué ocurrió para que el paciente volvió? ¿Por qué volvió el El tratamiento no paciente? funcionó. El tratamiento no funcionó. ¿Por qué? Porque no era un tratamiento apropiado o el diagnóstico era errado. ¿Qué pensamos cuando volvió? ¿Qué estamos pensando ahí? Después que volvió, hicimos todo eso, el front y no sé qué. Aquí con los hallazgos. De una peritonitis. Sencillamente no hubo diagnóstico acertado. Por lo tanto, sin diagnóstico no hay tratamiento. Porque es algo bacteriano, ¿no? Claro. Entonces,
estamos pensando en una patología inflamatoria porque tenemos un líquido que es un exudado séptico. La radiografía del abdomen reveló un tejido heterogéneo y presencia de gas en la porción caudal del estómago y craneal al colon transverso. ¿Qué creen ustedes que sea eso? Repetilo, por favor. La causa de la peritonitis. La radiografía del abdomen reveló un tejido Heterogéneo. y presencia de gas en la porción caudal del estómago Una obstrucción. y craneal al colon transverso. Obstrucción. ¿Qué otras posibilidades hay? Un golpe. Un proceso obstructivo cualquiera Cuerpo de eso. extraño. Pero puede ser un cuerpo extraño. Puede ser un cuerpo extraño. Recuérdense que a veces los perros se comen lo que consigan por Y ahí. eso puede ser causa de gastritis. Y le pudo haber causado una perforación y por eso la hemorragia. Por eso la Hay ruptura hemorragia. del tracto gastrointestinal. Y las bacterias que colonizaron el tracto gastrointestinal colonizaron el La radiografía del tórax no revela normalidad, o sea, descartado Exacto, algo del descartamos algo torácico. Sencillamente es peritoneal abdominal. Y ya sabemos cuáles son las patologías inflamatorias de abdomen. Como por ejemplo, la peritonitis. Eso hay que tratarlo rápido porque no vuelve por tercera vez ese perrito. Ya por tercera vez no vuelve porque después se convierte en una sepsis si no hay solución. Ojo con eso. Es que estos casitos son buenísimos para que ustedes... Bueno, ¿Estamos listos? sí, de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Obstrucción intestinal. Peritonitis, no, por cuerpo extraño, Que por ocasionó una ruptura del tracto gastrointestinal. perforación intestinal, etc. ¿Qué otros exámenes? Ok, ¿qué otros exámenes podríamos aplicarle a ese paciente? Ecografía. La paratomía Ecografía y la parotomía exploratoria. Yo antes de la ecografía, la parotomía exploratoria, porque hay que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y vemos a Woody así. Que se lo tragó. Puede ser. Vamos a seguir. Hay una serie. Ya. Hay una serie. Toy Story es del 95, o sea, tiene 31 años ya Toy Story. ¿Está viejo o 31 años tiene. La video le Y han hecho que 5 por ahí. Ajá. Va a salir cuál, la 6, ¿no? Sí, ya está casi lista. No, la 5 creo, ¿no? Le han sacado ese solete. 4 y va a salir la 5. ¿Estamos listos, profe? Valeria. María del cuarto. La cuarta era el tenedor. Ok, ¿quién quiere un becerro? Yo quiero empezar. Dele pues. Dios, 43 minutos.